El PIT-CNT presenta a esta hora ante la Corte Electoral el texto del recurso de reforma constitucional sobre la seguridad social. La iniciativa aprobada por la Mesa Representativa de la Central de Trabajadores fija en 60 años la edad jubilatoria, crea una prestación mínima jubilatoria equivalente a un salario mínimo nacional y la propuesta es terminar con el lucro en la seguridad social con la eliminación de las AFAPs. La propuesta del PIT-CNT generó dudas y críticas por parte del Poder Ejecutivo, cuyos voceros afirman que eliminar las AFAPs supone una expropiación de los recursos de los trabajadores. En tanto, el Frente Amplio analiza qué posición tomar. En la interna comienzan a surgir voces que plantean dejar en libertad de acción a los sectores en su decisión de acompañar o no esta recolección de firmas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 16 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con los vientos soplando del sector norte entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a 40 kilómetros por hora, dice Inumet, con una máxima que va a trepar hasta los 18 grados. Como siempre, viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia, en José Arias, entre Saldún de Rodríguez y Berenguer, hay un trabajo de grúa hasta las 18 horas. En Ana Monterroso de la Valleja, entre Joaquín de Salterán y Miguel del Corro, hasta las 19 horas hay trabajo de hormigonado. Y en Rodríguez, entre Rodó y Chaná, hasta las 5 de la tarde están trabajando en esa esquina en carga y descarga. Vemos otros títulos que se están desarrollando a esta hora. El colectivo de expresos políticos Crisol cuestionó el proyecto del Poder Ejecutivo para liberalizar los archivos de la dictadura. El proyecto será aprobado en el plenario de la Cámara Alta en la primera sesión ordinaria de octubre. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas se movilizó por el centro de Montevideo hasta la Presidencia de la República en reclamo de un aumento del 3% de las jubilaciones y soluciones a la situación de la vivienda. Según una encuesta de Opción Consultores, Yamandu Orsi se mantiene como líder de la contienda electoral en la interna del Frente Amplio, pero Carolina Cose crece y reduce la diferencia. En tanto, Álvaro Delgado mantiene una cómoda ventaja en la interna nacionalista. El diputado colorado Martín Melazzi afirmó que el presidente del Codicen, Robert Silva, es el candidato natural del Partido Colorado para las presidenciales y afirmó que su sector Ciudadanos analiza cambiar de nombre para despegarse de la figura de Ernesto Talvi. Ya comenzamos el informativo recibiendo a nuestro periodista Luca Veloz. Está en uno de los lugares que está concitando la atención a nivel periodístico en esta jornada en la Corte Electoral. ¿Cómo estás, Luca? Adelante, bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina. Como tú ves acá, la calle Ituzaingó está a la espera de que llegue esta delegación del Secretariado Ejecutivo del Plenario Intersindical de los Trabajadores, Convención Nacional de los Trabajadores, que acercará hasta aquí la papeleta para la recolección de firmas hacia un plebiscito que derogue la reforma de la seguridad social impulsada por el Poder Ejecutivo y que entró en vigencia en agosto pasado. Estamos hablando de esta papeleta que contendrá 3 pilares de la recolección de firmas. Intenta modificar el artículo 67 de la Constitución de la República, establecer la edad mínima de 60 años para la jubilación, también eliminar el lucro en la seguridad social, eliminando las AFAP, y además establecer una jubilación y pensión mínima, establecerla, equipararla con el salario mínimo nacional, entonces, y mínimo de retribución. Esta papeleta que será entregada sobre las 14 horas, ya hay integrantes de la Convención Nacional de los Trabajadores del Plenario Intersindical aquí en la vuelta y esperan esta delegación que estará encabezada por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. En la papeleta dice textualmente: el sistema de la seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y personas públicas no estatales
quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio, parte de la papeleta que en minutos nada más estarán presentando y que vamos a estar cubriendo en directo. Muy bien, Luca, cuando tú dispongas vamos a volver contigo. Y si bien el Frente Amplio no definió postura sobre el recurso del plebiscito, antes de noviembre los sectores trabajan sobre lo que van a ser los argumentos a favor o en contra del recurso impulsado por el PIT-CNT. En este marco el senador Mario Vergara remarcó que Convocatoria Serenista Progresista entiende que si bien hay que revertir la ley, que es mala, la propuesta incluida en la papeleta no es el camino. No es tan sencillo eliminar las cuentas individuales, no es tan sencillo tomar cuentas que tienen nombre y apellido y fusionarlas en un fideicomiso o en cualquier instancia de cuentas del Estado. No se puede transformar esos recursos, esos fondos que son privados, son de los trabajadores, a cuentas del Estado sin incurrir en responsabilidades. De la misma manera que por más que se pongan ahí en la papeleta que las administradoras que hoy operan no tendrán derecho a reclamar, eso va en contravención con toda la ingeniería jurídica que hay en el país con respecto a los derechos que tiene todo el mundo de reclamar en función de sus intereses. El senador y precandidato remarcó que pese a que buscará que el Frente Amplio no acompañe la campaña, está abierto a dejar en libertad de acción a los sectores. Nuestra postura es que el Frente Amplio no debería acompañar esta iniciativa, pero no veríamos mal tampoco que sobre la base de que el Frente Amplio como tal, como fuerza política integral, no acompañe esta iniciativa, no veríamos mal que pueda habilitarse la libertad de acción para aquellos sectores que entienden y están convencidos que ese es el camino. Otros temas, la senadora nacionalista Graciela Bianchi defendió el proyecto para liberalizar documentos de la dictadura. La legisladora consideró que para la sociedad uruguaya es clave contar con documentos del pasado reciente y vinculados con violaciones a los derechos humanos a la vista en el Archivo General de la Nación. Empezado el mes de octubre y terminada la rendición de cuentas, en la primera sesión ordinaria se va a tratar. ¿Es clave para la coalición contar en el Archivo General de la Nación con un archivo sobre la dictadura? No, es clave para la sociedad uruguaya, porque yo tengo la edad que tengo y hace 50 años o más y fui partícipe de muchos movimientos legales siempre, pero bueno, viví todo ese proceso y queremos tener todo a la vista. Queremos tener en el Archivo General de la Nación, que es el organismo del Estado especializado, por eso se integró la Comisión con Educación y Cultura, que es la que trata estos temas de los archivos y toda la archivología. Es un tema específico de la Comisión de Educación, pero la integramos con la de los derechos humanos, equidad y género, creo que se llama. A mí me sorprende que haya tanta resistencia, porque nunca la vi en el Uruguay una resistencia a los archivos históricos. Y en este marco, el colectivo de expresos y expresas políticas Crisol se reunió con el presidente del Frente Amplio, con Fernando Pereira, y los senadores Silvia Nane y también Sandra Lasso para analizar el proyecto de ley. Tras el encuentro, los integrantes del colectivo, que tiene una visión contraria a este proyecto, cuestionaron que el oficialismo haya decidido aprobar la iniciativa sin escuchar la posición de las organizaciones sociales. Vamos a ir a otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es la agenda del presidente de la República, porque ustedes saben que el presidente por estas horas va a estar reuniéndose a partir de las 14 horas en París con su homólogo francés, con Macron, en el marco de una gira que comenzó el martes e incluyó encuentros con empresarios franceses interesados en invertir en Uruguay. La reunión va a comenzar en la sede del gobierno, va a continuar en el avión presidencial francés, donde ambos mandatarios se van a trasladar para asistir al debut de la selección uruguaya de rugby, de los Teros, frente a la selección gala, esto por el Mundial de Rugby. La invitación de Macron a la calle se concretó en julio en Bruselas durante la cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Las relaciones bilaterales y las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea van a ser algunos de los temas que van a analizar ambos mandatarios. Segundo móvil del mediodía, ahora con Eduardo Delgado, desde la Intendencia de Montevideo. Buen mediodía para ti, Eduardo, bienvenido, adelante. Adelante.
Hola Rosina, un gusto saludarte. Sí, estoy aquí en la sala Ernesto de los Capos de la Intendencia de Montevideo porque la comuna tiene previsto desde enero de 2024 una rebaja de inmuebles, tanto urbanos como suburbanos. Y esto abarca, bueno, a miles de padrones. Para conocer un poco más en profundidad este tema, estamos con el director de Recursos Financieros e intendente interino de Montevideo, con Mauricio Zunino. Para conocer, por lo menos, Zunino, justamente, ¿cuántos, digamos, padrones estiman la intendencia que abarca esta medida y cuáles fueron los criterios para tomarla? Bien, esto implica, digamos, es parte de la reestructura de la contribución inmobiliaria que empezamos a realizar a partir de enero del 23 y se complementa, digamos, en enero del 24 con la rebaja de unos 350.000 padrones que van a ver beneficiados en términos reales, digamos, de su contribución a partir de enero del 24. Esa es un poco la medida. Ahí lo que nosotros entendíamos era que la contribución inmobiliaria tenía elementos que eran injustos todavía en materia de justicia tributaria y que había que reestructurar la modalidad de pago haciendo que una serie de padrones, que son los que tienen menor valor, los ubicados en las franjas 1 y 2 de los tramos de contribución, efectivamente paguen menos que lo que están pagando actualmente. Y bueno, obviamente que la medida genera la inquietud de los propietarios de diferentes padrones de cómo saber si los abarca o no esta medida. Nos puede contar, digamos, de este anuncio que hay referido a un simulador, ¿no? Sí, hemos instalado un simulador para poder calcular la contribución en la página web de la Intendencia. Se está enviando también notificaciones con carta que llegan con otros tributos, pero digo, eso todavía algunos de los padrones ya recibieron, otros pueden estar por recibir en breve. Pero lo que sí es que cualquier persona de la ciudadanía, si tiene dudas, puede ingresar al simulador que está ubicado en la página web de la Intendencia, poniendo el valor catastral de el inmueble. Con eso efectivamente le da cuánto pagó en el año 23 y cuánto sería la rebaja a valores del año 23. Eso va a tener una actualización en enero del 24, donde efectivamente ahí se le va a poner el valor efectivo de la contribución, dado que la contribución tiene una indexación por IPC anual. ¿Esto implicará una rebaja de lo que recauda la Intendencia de Montevideo? Sí, eso estuvo estructurado de esa manera. Hay una renuncia fiscal prevista en unos 350 millones de pesos que tiene que ver con también ese ajuste que hacíamos entre términos de que hay unos otros padrones que empezaron a pagar a partir del año 23, unos 13.000 padrones pagan un poco más y eso nos permite generar ese colchón financiero para la reducción de esos 350.000 padrones. Zunino, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes. Rosina, volvemos contigo, bueno, con este anuncio y bueno, todos los interesados, existe este simulador a nivel de la Intendencia de Montevideo para justamente saber si los abarca esta medida que comienza a regir desde enero del próximo año. Muchas gracias, Eduardo. Y una encuesta de Opción Consultores reveló un escenario de alta paridad y polarización en la interna del Frente Amplio y también reveló que el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, lidera con claridad entre el Partido Nacional. El monitor de opinión pública del tercer trimestre de 2023 revela que la interna Frente Amplista presenta una fuerte polarización entre los intendentes de Canelones y de Montevideo, con un leve liderazgo de Yamandú Orsi sobre Carolina Cose. La polarización entre ambos candidatos coincide con los lineamientos de los sectores al interior de la coalición de izquierda, que comenzaron a definir su apoyo por ambas candidaturas. Sin embargo, un dato significativo es que la intendenta capitalina acortó la brecha con su par canario. Según la encuesta, Orsi recoge el 43% de las adhesiones y aventaja por 4 puntos a Cose, que tiene un 39%. En tercer lugar se ubica el senador Mario Vergara con 6% y más atrás el intendente de Salto, Andrés Lima, con 2%. En el Partido Nacional, en tanto, se observa un claro liderazgo del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien capta casi la mitad de las preferencias de los electores que hoy votarían al partido. En segundo lugar, en la interna blanca aparece la economista Laura Raffo con el 19% de las preferencias del electorado nacionalista, lejos de Delgado, pero con grandes diferencias sobre el resto de los posibles candidatos blancos. Según el relevamiento, casi 7 de cada 10 electores del Partido Nacional se inclina por Delgado o Raffo, lo que marca una importante concentración de las preferencias en ambas figuras.
Y el diputado colorado Martín Melazzi afirmó que el presidente del CODICEN, Robert Silva, es el candidato natural del Partido Colorado para las presidenciales del 2024 y que el coordinador del sector, Adrián Peña, va a definir cuál será su rol de cara a la campaña. También anunció que el sector analiza cambiar de nombre para despegarse de Ernesto Talvi y además incorporar a otras corrientes partidarias. Adrián, por supuesto que es un hombre de una gran capacidad de trabajo, es la persona que tiene el contacto directo, diría yo, con todas las agrupaciones a lo largo y ancho del país, pero lo que sí tenemos claro que el candidato natural de nuestro sector es Robert Silva, el actual presidente del CODICEN. Así lo han ido proclamando las distintas agrupaciones a nivel de todo el país y aquellos compañeros que han estado más cerca de Adrián, en el cual me incluyo, también han entendido que debe ser Robert entonces el que debe ser el precandidato para las próximas elecciones. Adrián, yo creo que va a integrar la lista del Senado. Me imagino que lo mejor es encolumnarnos todos ante una misma lista, pero sí queremos abrir un paraguas más grande porque también tenemos oídas y hemos tenido contactos y acercamientos con agrupaciones del sector de ballistas que también quieren integrar y acompañar a Robert Silva. Puede caber la posibilidad de repente que Adrián Peña decida abrir una lista al Senado también acompañándolo a Robert, pero bueno, esas instancias están por venir. Sobre el cambio de nombre del sector, Melazzi dijo que si bien todavía no se resolvió, es una decisión que al igual que la candidatura de Silva genera consenso. De repente la marca Ciudadanos puede ser un poco más amplia y yo creo que sería bueno para el partido porque todavía Ciudadanos se sigue identificando bastante con nuestro ex líder Ernesto Talvi. Entonces yo creo que son instancias que están por venir y que lo vamos a tratar de dilucidar entre todos. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas se movilizó por el centro de Montevideo hasta la Presidencia de la República en reclamo de un aumento del 3% de las jubilaciones y también reclamando soluciones a la situación de la vivienda. Que este 3% que se otorgó a modo de adelanto quede como aumento cuando llegue el ajuste de enero del próximo año. ¿Por qué reclamamos esto? Porque nuestros jubilados y pensionistas, principalmente de menores recursos, aquellas que cobran la mínima y un poquito más, se sigue perdiendo calidad de vida. El costo de vida supera, el índice de los precios al consumo superan los ingresos de jubilados y pensionistas. Nosotros lo que hicimos entrega hoy, que queremos aclarar que además fuimos recibidos, la primera vez que se nos recibe personalmente por parte de un secretario de Presidencia, entregamos las firmas de diferentes legisladores, representantes nacionales y departamentales, que están de acuerdo con que este 3% quede a modo de aumento. Insistimos en la vivienda, no se dio cumplimiento en este periodo con el plan quinquenal, que eran 607 viviendas para jubilados y pensionistas, con un sistema nacional de cuidados, ¿verdad? Obviamente va enrabado el tema mental, pero además la soledad de nuestros jubilados y pensionistas. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, justificó la contratación de anestesistas del extranjero para el futuro hospital del Cerro debido a que no hubo, dijo, suficientes postulaciones para completar los cargos. Ante las dudas sobre las homologaciones de los títulos planteadas por la Sociedad de Anestesiología, aseguró que la validación va a estar a cargo de profesionales uruguayos. Lo que nos pasó con el Hospital del Cerro, es bien fácil. Hicimos 2 llamados y los 2 llamados han quedado desiertos, o sea que no hay interés de trabajar. Obviamente nosotros tenemos que solucionar el tema. Yo no puedo tener un hospital que no tenga anestesista y si no se llena no me puedo quedar tranquilo. No vemos como buena modalidad que se permitan que formen SRL o algún tipo de empresa para brindarnos el servicio, porque de hecho estamos abriendo, no solo para ACE, sino para el sistema de salud, un antecedente que no puede ser bueno. Digo, que no consideramos que sea bueno porque obviamente siempre suelen ser más caros. Dice la sociedad que en esa reválida interviene el Ministerio de Educación y Cultura, pero no intervienen expertos, es decir, anestesiólogos. ¿Esto es así? No, eso no es así. ¿Cómo se va a hacer el proceso de calificación? Claro, de hecho en la reválida lleva autorización y lleva aval por parte de anestesistas, que ya hay un grupo de anestesistas para evaluar, ¿verdad?, a estos. Nosotros acá cumplimos todos los requisitos que la ley nos garantiza.
El Consejo Consultivo del INISA se reunió este jueves en el Parlamento y en este marco el juez Ismael Falco valoró que no hay vulneración de derechos en los centros de reclusión de adolescentes y que las condiciones son las mejores teniendo en cuenta los materiales y medios con los que se cuentan. Falco destacó una baja en la cantidad de jóvenes privados de libertad, que actualmente son unos 300. Son alrededor, le doy una cifra muy estimada, pero alrededor de unos 300. Visitamos no solamente los centros, sino además nos entrevistamos con los adolescentes. Por supuesto que hay problemas de infraestructura, hay problemas edilicios, pero también debo de decir que en general, y salvo casos excepcionales, no encontramos realmente elementos que nos permitan decir que hay una vulneración de derechos. En realidad se hace lo mejor que se puede con lo que se tiene. Y debo de decir que en general tenemos, digamos, una impresión satisfactoria de cómo funcionan los hogares. Por supuesto, se está hablando de población que viene muchas veces de un problema sociocultural muy grande y obviamente eso condiciona también las condiciones en las que están los muchachos alojados. Muchas veces hay que reeducar desde la base y eso es difícil, pero realmente debo de decir que el esfuerzo que noto en los funcionarios cuando visito los hogares y demás es muy grande. Y muchas veces salimos con una impresión muy satisfactoria y realmente reconfortados con la reeducación que vemos en esos centros, todos los talleres que se realizan, las condiciones de alojamiento que son las mejores que se pueden con las condiciones materiales y los medios con los que se cuenta. El diputado colorado Martín Melazzi presentó un proyecto de ley para que los móviles patrulleros de la policía utilizados para emergencias y urgencias cuenten con desfibriladores externos automáticos. Actualmente, los desfibriladores están obligatoriamente ubicados en lugares donde transitan más de 1000 personas por día. No hay que olvidarse que muchas veces ante una llamada de emergencia, el que llega muchas veces primero es el patrullero. Y los oficiales de policía ya cuentan con este tipo también de cursos para hacer lo que se llama la reanimación cardiopulmonar. Y también tienen cursos del buen uso del desfibrilador. Entonces creemos que si el patrullero, y muchas veces se dan en las localidades del interior y en aquellas localidades que para que llegue una ambulancia muchas veces es más difícil, ¿por qué no contar con estos desfibriladores que nosotros queremos que puede salvar vidas? Estamos convencidos porque también lo que establece es cada minuto de demora para que llegue la ambulancia se reduce en un 10% aproximadamente la posibilidad de sobrevivir. Por eso creo que la Comisión de Salud lo vio con muy buenos ojos y bueno, creemos que va a avanzar positivamente. Se estima aproximadamente los georreferenciados entre 600 y 700 dólares por unidad. Si dotáramos 1000 unidades estaríamos hablando entre 600.000 y 700.000 dólares. Pero creo que lo más importante acá es la inversión que se hace, que es salvar vidas, ¿no? Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 16 grados a esta hora aquí en Montevideo y volvemos a la Corte Electoral. Hay novedades allí. Luca Veloz, adelante, por favor. Ya está aquí la delegación del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, está el presidente Marcelo Abdala, también Natalie Barbé de ATCS. Bueno, a ver, la papeleta está finalmente. Finalmente, bueno, después de un largo proceso, hoy vamos a ingresar en la Corte justamente para la evaluación, para que seguramente en una semana, menos de 10 días, nos la devuelvan y empezar con lo mejor de esto, ¿no? Que es salir a la calle a juntar las firmas para que luego nuestra población pueda decidir ante esta propuesta que estamos haciendo desde el PIT-CNT, tan importante como es recuperar nuestra seguridad social sacando la privatización y el lucro, dejar que los jubilados en nuestro país puedan acceder a una jubilación a los 60 años, en un país donde el trabajo escasea para los mayores de 50, y poder una vez en nuestra historia dar un aumento a los pasivos, a los jubilados y pensionistas, que hoy son más de 500.000, que tienen que sobrevivir con menos del mínimo nacional, que de repente tienen que elegir entre almorzar o cenar, que puedan tener un aumento digno para justamente en la última etapa de su vida o mientras están pasando por un momento de vulnerabilidad, como son las pensiones a la invalidez o la jubilación a la invalidez, puedan tener un ingreso digno como para poder cubrir esa etapa.
Abdala, se reitera, se habla de que es una expropiación que se va a hacer al ahorro de los trabajadores. Bueno, nosotros ya tuvimos en esta materia dos grandes expropiaciones. La primera de las AFAP, que obligaron a la gente a un ahorro forzoso que no está a libre disposición de los trabajadores. Y la segunda es la ley 20.130, que depositó todo el peso del ajuste en la población trabajadora, organizando una transferencia de alrededor de 2.000 millones de dólares desde el trabajo al capital, con esta reforma jubilatoria que hizo el Poder Ejecutivo. Por tanto, es al contrario, en la papeleta que aquí se va a presentar están garantizados todos los derechos de todos los trabajadores, incluyendo aquellos que han quedado de manera forzosa adentro de las AFAP. Se ha hecho hincapié en el posible factor regresivo de esta reforma, teniendo en cuenta que también afecta el salario mínimo y que podría, digamos, hacerlo a la baja, posibles juicios al Estado justamente por el tema de las AFAPs. ¿Cómo se trabaja en la previa a todo eso? Bueno, nosotros siempre estamos sumamente atentos en que las medidas de políticas públicas, y eso incluye también las recomendaciones nuestras de políticas públicas, sean al revés, progresivas. A todo aquel que esté preocupado por la progresividad de las actividades, que recuerde que durante este modelo de la desigualdad que está vigente, creció el Producto Bruto Interno, se achicó la masa salarial, creció la pobreza, y la gente que pudo capturar las mayores conquistas de ese crecimiento del Producto Bruto Interno logró depositar en el sistema financiero 10.000 millones de dólares en el sistema financiero nacional y otros 10.000 en el sistema financiero del exterior. Entonces, cuando se habla de los impactos en la equidad, no hay que mirar tan siquiera a la población trabajadora, hay que mirar arriba, hay que mirar al gran capital. Desde esa perspectiva, a nosotros nos parece que este emprendimiento, que tiene que ver con establecer una jubilación mínima, igual al salario mínimo, establecer la edad de jubilarse a los 60 años y además eliminar el lucro financiero de la Seguridad Social, es absolutamente igualitario, no solamente equitativo, sino igualitario. Desde el Frente Amplio se habla de un error y desde el gobierno se habla de que si esto se llevara adelante impactaría muy negativamente y de hecho haría insostenible la seguridad social. Ante estas dos perspectivas, ¿cómo evalúan ustedes? ¿Puede haber algo en lo cual se esté errando o que no se haya meditado lo suficiente? Bueno, es natural que el gobierno que impulsó esta reforma tan negativa para la población trabajadora esté en contra de esta iniciativa, es absolutamente normal. Al final de cuentas, la que va a resolver es la ciudadanía, porque nosotros vamos a salir a recolectar las firmas y si conseguimos las firmas equivalentes por arriba del 10% del padrón electoral, es la ciudadanía el último domingo de octubre la que va a decidir. ¿Y el Frente Amplio? Bien, estábamos viendo allí a Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT. En este momento el PIT-CNT, la Central Obrera y otras organizaciones sociales están llegando a la Corte Electoral a presentar el texto de la papeleta para la reforma, plebiscitar la reforma de la Seguridad Social. En eso estábamos entonces. Ahora vamos a, antes de cerrar el informativo, contarles que a partir de los próximos días la frecuencia de recolección de residuos en buena parte de depósitos y zonas cercanas pasará a ser diaria. El cambio es consecuencia de un proceso de colocación de nuevos contenedores y de reubicación de otros ya existentes, iniciativa que la Intendencia de Montevideo lleva a cabo en diferentes barrios. El proceso ya se había iniciado en otras dos zonas y hoy comenzó a desarrollarse en el área comprendida entre las calles Rambla República del Perú, José Escocería, José Echauri, Avenida Brasil, Francisco Soca, Rivera, Osorio, Echevarriarza y Pereira de la Luz. El plan no solamente implica la reubicación de contenedores ya existentes, sino que también incluye la colocación de 111 unidades metálicas nuevas en la zona señalada, destinadas a recibir residuos mezclados. Como consecuencia de estos cambios, a finales de este mes, la frecuencia de la recolección aumentará de 3 a 7 veces por semana. De domingos a viernes será en el horario de 22 a 5 horas y además los domingos habrá un turno adicional de 6 a 13. El aumento de la frecuencia de recolección también alcanzará otras dos áreas en las que la reubicación y el recambio de contenedores se realizaron antes. Una de ellas abarca otras zonas de Pocitos, Punta Carretas y parte de Villa Dolores. La restante incluye al barrio Buceo y al tramo de la Rambla comprendido entre Boulevard Valle y Ordóñez y Boulevard Artigas. La Intendencia de Montevideo sugiere que vecinas y vecinos de estas zonas dejen sus residuos en los contenedores luego de las 19 horas. Los cambios son parte de la estrategia Montevideo Más Verde, que se orienta a desarrollar acciones adaptadas a cada territorio. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en la edición central. Si no, mañana a las 8 en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien.